Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este programa, La Predicación y los Predicadores. El día de hoy estoy muy contento de que está con nosotros un buen amigo, el misionero Abel Romero. ¿Cómo estás, Abel? Pues muy bien, gracias a Dios, Bruno. Gracias por la invitación y poder estar aquí contigo. Recién aterrizado del viejo continente. Sí, llegamos el jueves. El jueves. Aún todavía me estoy adaptando con el horario. Estoy como dicen ahí las gallinas, ¿no? Durmiéndome temprano y despertándome temprano también. El famoso jet lag, ¿no? Jet lag, sí. Que allá están 12 horas adelante. 8 horas tenemos. 8 horas. 8 horas adelante. Como quien dice, vengo del futuro. Vienes del futuro, sí es cierto. Allá empezó antes del 2024. Allá empezó. ¿Qué nos puedes decir cómo se ve el futuro? Bueno, por lo menos 8 horas adelante va bien. Sí, no, pues qué gusto tenerte por acá. Recuerdo hace unos meses atrás, bueno, más de un año que estuviste visitándonos y tenía mucho sin verte, y de sorpresa, ¿no? Nos topamos aquí en Juárez. Ya los últimos años he estado yo acá en Juárez trabajando y todo. Y verte me dio mucho gusto porque nos conocemos desde, no sé específicamente qué fecha, 2010 por allá. Yo, si no mal recuerdo, tenías como unos 10 años, 10, 12 años por ahí. Sí, en aquel entonces pues eras soltero, estabas iniciando tus prácticas, tu capacitación, pero ahora pues han pasado muchos años y ahora ya tienes tu familia, tienes 3 hijos, estás trabajando de lleno en el campo, entonces pues vamos a aprovechar estos minutos para hablar un poco qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces me gustaría iniciar que nos cuentes un poco de aquel momento en el que tú llegaste a la fe, cómo fue de ese proceso donde Dios te llama, donde comienza a haber una convicción y una pasión por las misiones. Mira, primero yo lo tengo dividido en unas 2 o 3 etapas, ¿no? Primero, cuando yo vengo a Cristo es en la Navidad de 1998. Tenía yo 18 años recién cumplidos. Yo estaba tratando de hacer mi vida en el mundo y yo estaba esperando los 18 años para irme al mundo y irme a las discotecas y todo. Y fue en diciembre, una Navidad de diciembre del 98, cuando Cristo salvó mi vida. Yo tenía ciertos resentimientos sobre todo esas fechas, ¿no? Porque había pasado solo en algunos momentos. Y yo recuerdo muy bien que esa Navidad en específico intenté suicidarme. Todavía tengo ahí las marcas de las cortadas o de las heridas y intenté suicidarme y recuerdo muy bien que escuché una voz. Fue la primera vez que escuché la voz del Señor que me dijo: Abel, prende la radio. Y yo dije, ¿cómo? Sí, prende la radio. Dije, ya estoy loco, estoy escuchando voces. Pero sin sintonizarlo, simplemente lo prendí. Y recuerdo estaba en una estación Radio Viva en ese entonces. Estaba Radio Viva y Radio Luz en Chihuahua. Y estaba Radio Viva y era una hermana que estaba hablando. Y lo primero que dijo es: no lo hagas. Dice, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo diciendo, ¿y dónde están las cámaras? ¿Cómo me están viendo? Y ella dice, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Yo acepté a Cristo como mi Salvador la Navidad del 25 de diciembre de 1998. Y el 2 de enero del siguiente año yo estaba entrando a la iglesia para congregarme ya, porque Dios había salvado mi vida. Hasta este punto, ¿tú habías visitado alguna iglesia? ¿Habías oído del Evangelio? No, a mí nadie me habló del Evangelio. Fue algo... Yo creo que Dios tenía ese plan, ¿no? Ese proyecto. Déjate contar algo así rápido. Cuando yo tenía 14 años, yo nací con una enfermedad de broncoasmático. Y resulta que yo todos los años tenía que estar con algunos medicamentos en el hospital. Pero cuando yo tenía 14 años estuve a punto de asfixiarme, me estaba ahogando. Y yo le dije, Señor, si tú me sanas, sin saber que era Dios, ¿no? Si tú me sanas, yo te quiero servir. Y pasaron, ese momento empecé a respirar otra vez. Y pasaron 4 años más. Y el Señor tenía todo planeado y fue cuando me salvó. Y por esos tiempos ya en la iglesia
me hizo el llamado también al ministerio. Increíble, Sí, porque en la actualidad vemos como una generación de jóvenes quizá se enfrenta a muchos problemas como los que tú pasaste, enfermedad, problemas familiares, y han buscado alternativa en lo que tú buscaste, ¿no? En quitarse la vida, y es lamentable ver cómo como nación somos una nación con muy alto índice de suicidios en la juventud sobre todo. Pero en ese momento el Señor se aparece a tu vida, todo cambia, de pronto tu vida es transformada y dices, te acercas a la iglesia y Dios da un llamado, ¿no? Entonces, hablando un poco acerca de esto, ¿qué consejo nos das a nosotros como líderes juveniles de iglesia para ayudar a todos estos jóvenes que se encuentran en tanta necesidad y que están buscando una solución en quitarse la vida? Yo creo que lo principal es poder detectar, ¿no? Siempre quien va o quien tiene intentos de suicidio, siempre da señales. No es simplemente decir, se suicidó y no sabíamos nada. Siempre va a dar señales, se va a retraer, se va a aislar. Y yo creo que es donde debemos de cobijarlos, de no dejar que estén solos, de integrarlos, de hacerlos sentir parte del grupo, ¿no? Y que vean ellos que hay algo mejor todavía, que esa no es la única solución, porque realmente eso no es una solución, No. y que ellos puedan sentirse integrados a la iglesia, a los jóvenes. Y creo que sí, necesitamos jóvenes que tengan ese discernimiento, ¿no? De poder decir, oye, yo sé que estás pasando por ciertas cosas, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Totalmente, ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Y que en muchas ocasiones hace falta como enfatizar más en esto. Cuando tú llegas a la iglesia, ¿cómo fue el ambiente que te recibió? O sea, que tú venías con esa pasión de que Dios te había sanado, Dios te había dado una segunda oportunidad de vida, y tú venías con una pasión en lo individual, pero ¿qué ambiente te encontraste dentro de la iglesia que te motivó, o que tú puedas decir, no, la verdad algo me desmotivó para seguir avanzando hacia tu propósito? Pues fue algo bueno, porque realmente cuando yo llegué estaban los jóvenes en su apogeo también en ese momento, y me integraron rápidamente a los jóvenes. Yo recuerdo que hacíamos veladas de oración, íbamos a los campamentos, estaba un concurso que se hacía de libro de Timoteo, y teníamos que estudiarlo para el quien ganaba le pagaban el campamento, se iba al campamento gratis. Íbamos nos alejábamos un poquito allá para Aldama, y hacíamos veladas y fogatadas. O sea, estuvimos muy integrados en el ambiente juvenil, y eso me gustó mucho, porque mi idea era irme al mundo y hacer muchas cosas, y encontré una nueva razón, una identidad nueva que me gustó mucho. Y como yo fui, Dios me habló a través de la radio. Tuvimos 2 programas de radio. Yo estaba trabajando en la radio. Muchos años duramos trabajando en la radio juvenil, porque mi deseo era alcanzar a más personas, así como yo un día fui alcanzado. Wow, sí, pues devolvernos eso que de gracia recibimos. Y me llama mucho la atención lo que mencionas de los estudios bíblicos, ¿no? Porque algo que yo he detectado en la actualidad es cómo somos generaciones analfabetas, bíblicamente hablando. Somos generaciones que no leemos nada de la Biblia, y en muchas ocasiones muchos de los problemas que enfrentamos son precisamente eso, ¿no? Porque la Biblia misma dice, el pueblo pereció por falta de conocimiento, y en ocasiones nos falta esos espacios donde motivemos a los jóvenes a que busquen de Dios, a que lean la Biblia, tengan una vida devocional, porque es la acumulación de todos estos factores, ¿no? Lo que nos va a ayudar hacia el cumplimiento de nuestro propósito. Y tú mencionas cómo estabas en ese ambiente de convivencia, pero también comenzaste a servir. Entonces creo que son factores muy importantes para poder avanzar hacia el propósito, porque quizá muchos recuerdan que Dios les dio un llamado, de que Dios les ha dado nuevas oportunidades, pero no se han involucrado en servir, en hacer comunidad. Entonces ahí hay como lagunas que hay que cubrir. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Te vas a estudiar al instituto? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Cuáles indicaciones tenías que seguir? Bueno, pues ya pasa el tiempo, llego a la iglesia, a los 10, 12 11 meses
10 meses me bautizo. Ok. Y yo pensé que ya bautizado ya tenía yo toda la vida resuelta, pero empezaron algunos problemas, empezó a haber en mi casa. Mi familia no es cristiana, pero Ok. yo tuve que salir de Chihuahua, me vine a Ciudad Juárez sin conocer a nadie. Wow. Y yo no sabía qué hacer. Me acuerdo muy bien que estaba en casa de un amigo de mi padre que me dio oportunidad de quedarme esa noche. Y yo ese día estaba orando y diciéndole, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Tengo que dejar la casa mañana. Y esta fue la segunda vez que escuché la voz de Dios audible, que me dijo, mañana te vas a levantar, vas a ir a tal lugar, ahí te van a dar trabajo, y vas a ir a tal lugar y ahí te van a dar, vas a quedarte a hospedar. Y al día siguiente, me acuerdo que fui a la Soriana Sanders, ahí me dieron trabajo y yo estaba de capturista de datos un poquito en la parte de atrás de la bodega, pero me pusieron primero en pescadería y durante un mes en lo que pasaba al otro puesto. Y me recuerdo cuando iba caminando, porque no tenía para el autobús, y me iba caminando hacia donde me quedaba, tenía una línea de perros y gatos que me seguían porque olía a pescado, ¿no? Y después me dijo ayuntamiento y me dio el número y todo. Y cuando llegué a ese lugar, me doy cuenta que es un lugar grande, hay una fuente en medio, y yo ¿qué es esto? Y luego volteo y dice Instituto Bíblico. Y yo entro al instituto, estaban en la hora de la comida, me invitan a comer y me dicen, oiga, ¿usted de dónde viene? No, pues de Chihuahua, y trato de contar un poco y dice, no se preocupe, usted se va a quedar con tal hermano, ahí va a dormir con él. Y después de 6 meses, me acuerdo que me habla el director y me dice, oiga, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? Yo lo he visto y no sé, no es tu estudiante, no es trabajador, ¿qué está haciendo aquí? Entonces le conté un poquito y me dijo, ¿qué es el tiempo que necesite? Al siguiente año yo estaba ya entrando al ministerio a estudiar, porque en ese tiempo el Señor empezó a llamarme al ministerio, a recordarme aquello que yo le dije, ¿verdad? De que, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Wow. Y era el tiempo de cumplir a Dios para servirlo. Buenísimo. Y bueno, pues quizá muchos tendrán conocimiento de este lugar que mencionas, Antioquía, que es el instituto pues de nuestra ciudad, de nuestro distrito, y cómo pues ha habido muchos ministros que han salido de ahí, pastores de la ciudad, pero también ministerios como el tuyo de misionero. Y me llama mucho la atención cómo fue todo este proceso donde pues quizá tú pudiste haber dicho, no, es mi imaginación, ayuntamiento, ¿no? Es mi imaginación, esa voz que me dijo, mañana vas a buscar trabajo, ¿no? Pero realmente tú supiste identificar esa misma voz que años atrás te había dicho, yo te voy a dar una segunda oportunidad, no lo hagas. Entonces, eso es parte de una vida de intimidad con Dios, ¿no? Y qué importante es hábitos espirituales en medio del desarrollo del cristiano. En ese momento, ¿te pasaba algo por tu mente acerca de las misiones, acerca de lo que Dios quería hacer en el futuro con tu vida? Bueno, en verdad las misiones no estaban en mis planes, pero sí en los planes de Dios. Pero lo que sí siempre tuve en mente era servir a Dios. No importaba en dónde. Okay. Yo quería servir a Dios y quería servirlo con todo, mis fuerzas, ánimo, corazón. Y yo recuerdo cuando yo me gradué, porque entramos como 25, 28 personas, nos graduamos solo 11, y de esos 11, pocos hoy están en el ministerio. Y una vez me recuerdo que regresé al instituto, andaba por aquí por Juárez, pasé al instituto, y me dijo el director, me habló y me dice, ¿sabes qué? Hay una cosa que admiro de ti, que a pesar de que has salido ya hace mucho, siempre estás trabajando en la obra del Señor. Yo fui evangelista, fui pastor, fui copastor en Estados Unidos, fui líder de jóvenes, me pusieron a cuidar niños en el cunero, hice de todo, pero siempre estuve trabajando en la obra de Dios, porque yo decía, Señor, no me importa dónde, yo quiero servir, yo quiero trabajar. Y yo pensaba que iba por el evangelismo, pero Dios me llevó por otro lado y bueno, Dios conoce los planes y creo que es el mejor lugar donde puedo estar, donde Dios me ha puesto. De todo un poco, ¿no? Un poco. En la obra de Dios hay que hacerle de todo. Y mencionabas algo acerca de esta estadística. Yo actualmente estoy dando clases ahí en Antioquía y había escuchado algo de las estadísticas y siempre en las primeras clases se las repito a los alumnos de cómo la estadística marca que en ocasiones de todos los que gradúan de un instituto, de una generación,
solamente aproximadamente el 10% ingresa al ministerio. En algunos casos hay excepciones muy claras, ¿verdad? Pero en ocasiones es la tendencia. Y hay un salón con 20, les digo, solamente 2 de ustedes, la estadística marca que van a estar en el ministerio, ¿quiénes van a ser? Y no, en ese momento, ¿verdad? Todos de que no, yo, como los discípulos, como Pedro, no, yo nunca te voy a negar y todo, pero realmente la vida del ministerio pues tiene sus complicaciones, en ocasiones hay muchos factores externos que no apoyan que muchos se involucren de lleno al ministerio. En tu caso hay algo muy peculiar, vienes de una familia no cristiana, no ministerial, pero tú has permanecido en el ministerio. ¿Qué consejo puedes darle a aquellos jóvenes que se encuentran en esa situación de que en su corazón tienen la intención de servir a Dios, pero quizá no hay una familia que los respalde, una familia que los apoye? Al contrario, la familia no es cristiana y busca la forma de afectar esa senda ministerial. ¿Qué nos puedes decir de esto? Yo creo que a mí lo que me ayudó fue que tenía una pasión de servir a Dios. Y mi pasión era más allá de incluso de familia, ¿no? Entonces, como te dije ahorita, ¿no? Mi deseo era servir a Dios, no importa dónde. Yo quería servir a Dios. Y yo le decía, muchas veces le decía, Señor, úsame en lo que tú quieras, pero yo quiero ser usado. Y a veces, cuando entramos al instituto o decíamos un ministerio, siempre tenemos en mente, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser... ¿Y por qué no decir, yo quiero servir a Dios, sin importar dónde sea? Entonces, cuando Dios ve ese corazón, o si Dios pone en ti ese corazón, recuerda lo que dice la palabra, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tú dices, Señor, yo quiero servirte. Y cuando pasa el tiempo y ves que tienes barreras, las circunstancias no son favorables, yo te animaría a recordar siempre tu pasión, a que pongas primero tu pasión. ¿Qué es lo que te llevó a ese lugar? ¿Por qué quisiste entrar o por qué quisiste servir a Dios? Recuérdalo, ¿no? Porque al final es lo que hasta hoy nos mantiene. Porque muchas veces, aún dentro del ministerio, ahora en las misiones, ha habido momentos donde decimos, Señor, yo no sé si puedo aguantar más, tal vez nos tenemos que regresar, pero siempre la pasión, el deseo y recordar ese momento en el cual dijimos, Señor, yo quiero servirte con todo, es lo que nos mantiene, ¿no? Buenísimo. Es lo que, si no, yo creo que muchos ya no hubiéramos regresado donde estábamos, pero nos mantiene la pasión por seguir sirviendo a Dios. Buenísimo, y yo creo que es ahí donde aplica este pasaje, ¿no? De que es necesario dejar a papá, a mamá, para poder seguir esta senda de seguir a Cristo y el ministerio. Es ahí donde aplica, ¿no? De que la pasión pues va a ser más grande que todo aquello que te pueda impedir seguir en el ministerio. Y mencionas este tema ahí interesante, ¿no? De que este lado oscuro del ministerio, donde muchas veces no se ve las luchas, siempre observamos los éxitos y aplaudimos los éxitos, pero detrás de esto hay múltiples batallas peleándose. Y yo quisiera que entremos un poco a esto, la vida en el campo misionero, algunas experiencias que hayan marcado tu corazón en el sentido de que fue un momento decisivo, pero que el día de hoy ves algo de fruto acerca de esa experiencia. Yo recuerdo que cuando yo empecé, cuando salí del instituto y mi deseo, te digo, era servir, pues me empecé con el evangelismo. Me promocionaba, ¿no? Como Abel Romero, evangelista, Espíritu y Fuego, el ministerio Espíritu y Fuego. Ese era tu lema. Ese era mi lema. Y un día normalmente invitábamos al hermano, me acuerdo mucho del hermano Víctor Hugo Galicia, que iba a las campañas, y él mencionó una vez que en una plática que tuve con él, un desayuno, me decía, ¿tú quieres que Dios te hable? Y yo, sí, yo quiero que Dios me hable. Yo estaba apasionado que Dios me hablara, ¿no? Y él me decía, escucha a tu pastor, escucha a tu pastor, Dios te va a hablar a través de tu pastor. Y recuerdo que yo estaba con el evangelismo y un día me habló mi pastor y me dice, ¿tú quieres ser evangelista? Le digo, sí, sí. Dice, te siguen los milagros, te siguen las señales, te sigue esto, te sigue el otro. Y tal vez no era todo lo que me seguía, porque realmente no era lo que me seguía en todo. Pero en vez de desanimarme, yo lo vi como, entonces
debo buscar otra manera. Por eso te digo, fui evangelista, fui copastor, porque yo intentaba buscar dónde era útil. Estuve 3 años sirviendo, apoyando un ministerio italiano en la sierra, que Renato Gaglioni, no sé si lo recuerdas. Estuve 3 años ahí en la carpa predicando y de repente me apasionaba eso, me apasionaba. Y un día fui a un viaje de exploración a África y cuando llegamos allá a África, el Señor cambió todo. Eso marcó, como decías tú, el ministerio marcó, porque yo iba con el programa de la radio. Ellos tenían una radio y íbamos a hacer programas, a instalarle una antena y todo. Y empezamos con los programas de la radio, empezamos a ver la necesidad que había. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, ¿y quién viene aquí a trabajar? ¿Quién va a hacer el trabajo? Y yo escuchaba en mi corazón, no audiblemente como las otras veces, pero en mi corazón que me decía, no hay nadie que lo haga. Y entonces yo le dije, Señor, si yo puedo ayudar en lo que tú mandas a alguien, yo quiero ayudar. Y el Señor, ya tengo casi 10 años en el ministerio, estoy esperando que mande al que va a enviar, pero yo sigo ahí trabajando porque estoy apasionado con Él. Déjame te cuento otra cosa que me marcó mucho. En una ocasión, el Señor me mostró, cuando yo estaba en el instituto, el Señor me mostró una visión. No quiero alargar mucho cómo fue, pero la visión fue que yo vi un lugar de donde habían casas blancas alrededor, muchas casas blancas, y yo estaba ahí compartiendo. Y después vi un lugar donde habían casas que estaban sobre el agua, pero con bambús, arriba de bambús, pero sobre el agua. Y yo ya estaba en 3er año del instituto, y pasó el tiempo, y en España, ahora que estamos, hubo un momento después de la pandemia que entramos en una pequeña, no voy a decir crisis, pero como que decir, ¿y ahora, Señor, qué vamos a hacer? Y había como un pequeño desánimo, ¿no? Y yo recuerdo que me habló un amigo, y me dice, un amigo de Juárez que estuvo conmigo en el instituto, y me dice, Abel, ¿te acuerdas de aquella visión que Dios te dio? Y yo no lo recordaba en sí. Y me dijo, ¿cuál? Le digo, ¿te acuerdas que Dios te mostró unas casas blancas y que tú estabas predicando? A mí me gustaría saber si Dios te ha llevado a ese lugar. Wow. Y cuando me dijo, se me salieron las lágrimas y me dice, ¿pero qué pasa? Dije algo. Y le digo, yo vivo en un piso, en un departamento que está en un 2.º piso, 3er piso. Y abro las ventanas y le muestro con el móvil. Yo estoy en un lugar que se llama Vejer de la Frontera, es la ruta de los pueblos blancos. Entonces yo le puse la cámara y estoy alrededor de puras casas blancas. Todo es blanco ahí, todo es blanco. Entonces eso fue como que una inyección de ánimo y decir, Señor, estoy haciendo aquello que tú me llamaste a hacer. Ahora entiendo que el propósito, esa visión, yo no esperaba ser misionero ni estar en ese lugar, pero ahora estoy ahí y eso me animó y decir, Señor, gracias, porque a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, tú sigues mostrando que estamos haciendo tu voluntad. Wow. Esto me lleva a pensar muchas cosas porque en aquel momento en el que visionaste esto, estabas con muchas limitaciones quizá económicas, familiares, ministeriales, pero pasan los años y te das cuenta que la promesa de Dios se cumplió, sus planes se están llevando a cabo. Y yo quisiera preguntar en este punto, ya se cumplió esa visión, pero ¿cómo ambicionar en lo bueno hacia más? ¿Qué esperar para lo que viene? Porque en muchas ocasiones Dios nos muestra una visión y de pronto llega esa visión y podemos caer en conformismo, podemos caer en esa zona de confort donde decimos, gracias Dios porque hasta este punto has cumplido. Pero ¿cómo tener una visión todavía más allá de lo que viene? Porque estoy seguro que los planes de Dios aún no se han terminado, ¿verdad? Sino que continúan para más. Entonces, ¿cómo ambicionar hacia más? Yo creo que debemos de tener, tal vez sea para muchos no le den sentido, pero a mí tiene sentido. Debemos tener visión, misión e imaginación. Digo, ¿por qué? Porque cuando empezamos, Dios nos da la visión. Yo tuve la visión de que iba a estar en un lugar y trabajamos. Ahora estamos en la misión, estamos haciendo lo que Dios quiere. Pero también tenemos que detenernos un poco e imaginar, por decirlo así. La imaginación nos lleva un poquito a tenerla hacia el futuro, a tener esperanza y decir, Señor, ¿qué más puedo hacer? O sea, no decir, bueno, Señor, ya estoy aquí
y ya lo hice, ¿no? Sino siempre estar pensando o imaginando qué más puedo hacer por ti. Entonces, a mí eso me ha funcionado mucho. Digo, tal vez no tenga mucho que de como un líder motivacional, pero me ha gustado mucho porque mientras hay esperanza, hay un futuro que podemos hacer. Yo, cuando me mostró esto el Señor, una de las cosas, claro, cambiamos el ministerio, ya no somos Espíritu y Fuego, ¿verdad? Ya ahora, después cambiamos el nombre del ministerio, se llama Manos que Bendicen. Y no son nuestras manos las que bendicen, no son las manos del Señor las que bendicen. Y yo quiero ser ese puente para bendecir a otros a través del Señor. Y nuestro deseo o nuestro ideal era las ciudades de refugio. En la Biblia tú ves en el libro de los jueces que hay 6 ciudades de refugio y eso a mí me encantaba porque era la gente tratando de encontrar esperanza y nosotros queríamos eso, dar esperanza en lugares apartados, en lugares cerrados. Y cuando abrimos la primera iglesia en Vejer, le pusimos Ciudad de Esperanza. Y después tuvimos otra iglesia, empezamos ahí con una pequeña misión que se llama Ciudad de Esperanza también en Benalup. Y enero para acá tuvimos la oportunidad de tener otra iglesia, de estar trabajando en otra iglesia, que puede ser Ciudad de Esperanza 3. Y ya nos faltarían 3 más, ¿no? Pero yo me emociono cada vez el saber que vamos cumpliendo los propósitos de Dios, los planes de Dios, y que Dios ha puesto el querer en nosotros y Él nos va a poner todo para que podamos lograrlo. Nunca había escuchado eso que mencionas de visión, misión e imaginación. Está interesante porque podemos pensar que visión es lo que Dios nos da, ¿verdad? Pero la imaginación es como esa parte nuestra, ¿verdad? Con nuestra personalidad, con nuestra cosecha. Nuestra parte creativa. Nuestra parte creativa, lo que Dios ha puesto en nosotros de imaginar, ¿verdad? Porque Dios pone cosas en nuestras manos y Dios hace su parte, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, por ejemplo, tú ya estás imaginando otras 3 ciudades de esperanza, ¿verdad? Entonces, en los planes de Dios nos lo conceda, poder vivirlo, experimentarlo. Y recuerdo mucho que estuviste un tiempo en la Sierra Tarahumara, allá donde pues nos conocimos y por mucho tiempo tuvimos en casa una taza con el lema de tu ministerio, Manos que Bendicen, y siempre recordando aquellas anécdotas que tuvimos en el campo, en la Sierra Tarahumara. Y me interesó mucho saber ese sentido de manos que bendicen, pero que son manos de Dios, ¿no? Manos que sí es a través de nosotros, pero proviene de Dios. ¿Cómo surgió ese nombre? ¿Cómo surgió ese lema? El Señor te lo da, te lo puso en el corazón, hay una base bíblica. ¿Qué es manos que bendicen? Pues yo he intentado buscar algo, una base bíblica, ¿no? Pero recuerdo muy bien que yo le decía al Señor, Señor, úsame, yo quiero ser usado, usa mi vida. Y después le dice, usa mis manos, quiero que uses mis manos. Y de repente en oración estaba con el Señor y dice, yo voy a bendecir tus manos para que tú bendigas a otros. Y le digo, pero es que mis manos están vacías, Señor. Y yo recuerdo mucho de ese canto, en ese entonces, ¿no? De Jesús Hernán Romero, con manos vacías vengo a ti. Le decía, pues es todo lo que puedo darte, no tengo más. Y el Señor dice, yo voy a usar tus manos para que a través de esas manos se bendigan a otros. Wow. Entonces, fue ahí donde se surgió Manos que Bendicen, porque sabía que la única bendición que podría transformar las vidas, que podía cambiar las vidas, era la bendición del Señor. Porque la bendición del Señor es la que enriquece. Y yo digo, Señor, si yo puedo ser un instrumento, lo quiero ser. Y de ahí surgió, ¿no? Manos que Bendicen. Yo siempre he dicho que con el corazón oramos, pero con las manos bendecimos. Entonces vamos a orar para que Dios nos permita bendecir a otros. Y es eso, son las manos de Dios, no las mías, las de Dios, las que bendicen, porque son las únicas que pueden hacerlo. Buenísimo. Y hay un lema que se usa mucho en los eventos de misiones y todo ello, y quería saber tu opinión, qué tan acertado es cuando se menciona, ¿verdad?, que las misiones se hacen
con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los y que con van. los pies de los que van. Quizá en tu caso, tú has hecho misiones desde esos 3 puntos de vista, ¿verdad? Oraste, tuviste visión para ir al campo, has aportado a través de ese ministerio Manos que Bendicen, y tus pies pues van y vienen, ¿no? De aquí para allá. Pero, ¿qué nos refleja este lema, esta frase que se utiliza en nuestros eventos? Pues yo creo que tienes que vivirlo, ¿no? Por ejemplo, yo, como dices, estuve en cada parte, ¿no? Porque yo oré por los misioneros, oré cuando todavía no era misionero, ¿verdad? Orábamos por ellos. Me tocó ir a apoyar también la obra misionera en el campo. Me acuerdo una vez que se me ocurrió la idea de llevar juguetes a la sierra, a Cerocagui, y estaba todavía con los jóvenes y no sabíamos qué hacer, y empezamos a juntar juguetes y juntamos una pequeña isla, ¿no? De juguetes, eran como 100 juguetes, 200, y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y de repente me habla alguien, un amigo, y me dice, Abel, hablé con el director del bachilleres y donde yo estudié, y me dijo que vayas a presentar el proyecto. ¿Cómo sí? Entonces fuimos, presentamos el proyecto, y de repente me veo con un camión de media tonelada de comidas, como 200, no, como unas 500 juguetes más, y tuvimos que rifar una bicicleta porque todos los niños la querían, y me impactó mucho porque llegamos a ese lugar y de repente se acercó una persona y dice, yo soy del periódico, y lo vimos así un poquito raro, dijo, este está loco, ¿no? Y sí, yo soy del Heraldo de Chihuahua, y pues no parecía, ¿no? Entonces resulta que le dimos los datos, que nos pidió algo así leve, y de repente el director me dice, pero cuando vengas quiero fotografías, quiero esto, porque tengo que decirle a los padres que pues se ha apoyado con esto, ¿no? Entonces cuando yo voy sacando mis fotos y me dice el director, no, ya ni me digas, ¿no he visto el periódico? Y yo, ¿cuál periódico? Sí, el Heraldo, y lo compré, y ahí estaba todo en primera plana, ¿no? Jóvenes de Chihuahua vienen a bendecir la sierra de Chihuahua y Cerocagui, y me tocó aportar, me tocó orar, y ahora me tocó ir, ¿no? Y yo sé que tal vez no todos podemos ir, sí, pero sí podemos ser parte de la obra misionera, podemos ser parte de la evangelización mundial, porque nos toca a todos, ¿sí? Porque esa es una ordenanza para toda la iglesia, y si somos parte de la iglesia debemos de cumplirlo, ¿no? Pero hay unos que pueden cumplirlo a través de ir, otros pueden cumplirlo a través de orar y también de dar. Pero tiene que ser algo más integral también. Yo siempre les invito a aquellos que apoyan, siempre los invito a que vayan. Y les digo, ve y mira lo que Dios está haciendo. Y vienes con un impacto mejor porque dices, en verdad estamos apoyando, vamos a seguir apoyando. Sí, son distintas formas de bendecir la obra, ¿no? Y de ser parte. Entonces, en ocasiones podemos como enfocarnos, si es que damos, pues estamos solamente experimentando una parte de ser parte, pero realmente cuando vamos, cuando la gente tiene un viaje misionero, y creo que alguien dijo que todos necesitan hacer un viaje misionero porque su corazón es tan marcado que no pueden dejar de hacer viajes misioneros. Entonces, falta esa cosmovisión de decir, no solamente vamos a aportar, no solamente vamos a orar, sino podemos ir, ¿verdad? Y cuando vamos, pues vemos la necesidad, Dios toca nuestros corazones, y ya cuando volvemos y oramos, hasta oramos con más intencionalidad, ¿no? Y cuando damos, somos más conscientes de lo que estamos haciendo y hasta dónde está llegando, ¿no? Nosotros podemos estar acá en este continente y ver cómo una ofrenda, una oración puede impactar al mundo, como mencionabas, ¿verdad? Pero sí necesitamos esa concepción de que el gran mandato, pues no nomás es para ustedes los misioneros, ¿verdad? Que aparecen en el póster, que tienen este título de misioneros, sino que es algo que nos corresponde absolutamente todos. Sí, sí. Ahorita que mencionabas de ciudades de esperanza, ciudades del refugio, me acordaba, era el lema del ministerio de mis abuelos también, ciudades de refugio, y estaba más enfocado a personas de centros de rehabilitación y todo ello. Pero cuando llegamos a la sierra, mi papá como que adoptó igual esa visión, y en algún tiempo fue el lema del Ministerio Ciudades del Refugio, ¿no? Y pues bueno, me gusta mucho esta historia porque cuando vamos a Jesús, vemos que Jesús es la gran ciudad de refugio, ¿no? Dice Salmos, correrá el justo
y encontrará descanso. Entonces es como nuestra torre de protección. Y ahora que tú estás desarrollando esta visión, este ministerio en un continente como lo es Europa, que por muchos años fue el epicentro de la iglesia, de la fe, pero que recientemente se ha convertido quizá en el epicentro del ateísmo. ¿Cómo visualizas tú esta visión que Dios te ha dado en un campo donde el evangelio ha ido decreciendo y el ateísmo ha ido creciendo? Bueno, es un campo, la verdad es difícil porque a veces uno tiene una idea, ¿no? Como aquí en México que evangelizas y te reciben un tratado o algo así y está bien, pero allá directamente vivimos en una Europa post-moderna, post-cristiana, ¿no? Y desafortunadamente las nuevas generaciones le han dado la espalda a Dios, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho porque las generaciones anteriores tal vez fuimos muy pasalonas, diríamos, en algunos aspectos, y se ha levantado una generación, como dice el libro de Jueces, que no ha conocido a Dios. Y no ha conocido a Dios porque nosotros no le hemos dado a conocer, ¿sí? No le dimos a conocer a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, como lo hacían los judíos, ¿no? Porque no pusimos bendición sobre ellos. Y ahora se ha levantado esa generación que no es que no conozca a Dios, porque sí conoce a Dios, pero le ha dado la espalda a Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su corazón y le dieron adoración a las criaturas o a lo creado y no al Creador, no dándole gracias. Entonces vivimos en Romanos 1, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque son gente que sí conoce de Dios, no se puede decir que son ateos en sí, pero conocen a Dios, pero ellos decidieron decir no a Dios. Wow. Ellos decidieron cerrarle la puerta a Dios y decirle no queremos nada contigo. Y es difícil compartir porque yo veo a una Europa herida también por la religión tradicional. Ha sido muy lastimada y eso ha cerrado la puerta para todos. Pero por eso era la idea de Ciudad de Esperanza, ¿no? De decir, aquí puedes encontrar esperanza y Jesús es la única esperanza que puede cambiarnos, ¿no? Es en Jesús donde tenemos la esperanza de una vida mejor, de un mejor futuro. Pero vivimos en esa época. Entonces, uno de mis deseos que hay en mi corazón es poder compartirle a las nuevas generaciones acerca de quién es ese Dios maravilloso, ese Dios que vivimos, que lo palpamos, como dicen el apóstol Juan, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado, de ese Dios queremos hablarte, no un Dios de la imaginación que a veces me invento, que hay gente que se inventa dioses, pero este es un Dios real, un Dios que cambia las vidas. Pensando un poco en todo lo que has venido mencionando, me lleva a reflexionar de cómo a todo lo que has venido haciendo en tu vida ministerial, en esta última etapa en Europa, estás haciendo de todo un poco, ¿no? Porque ves esa problemática con los jóvenes, que hace años atrás trabajabas con jóvenes y ahora pues quizá ya siendo un adulto, padre de familia, pero sigues viendo la problemática de los jóvenes, sigues viendo la problemática de cómo el continente pues le ha dado la espalda a Dios, tienen tarea de evangelización, de pastoreo, de mentoreo, de liderazgo incluso a nivel continente con los demás misioneros. Y esto nos refleja, ¿verdad?, cómo esa convicción de la pasión por la misión, de pasión por Cristo, pues es lo que te ha mantenido, ¿verdad? Y siempre enfocado en esas áreas donde tu corazón pues está interesado, ¿verdad? Porque yo creo que es algo bien importante ver la necesidad, pero que tu corazón sienta la necesidad, ¿verdad? Porque podemos ver muchas estadísticas y decir, pues son estadísticas, pero realmente cuando sentimos en nuestro corazón que debemos hacer algo para revertir esas estadísticas, pues reflejamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para ello. Entonces, pues quisiera que vayamos aterrizando un poco. Cuéntanos acerca de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus hijas, ¿cómo ha sido esta senda familiar? Bueno, pues mi esposa Erika, ella
ella es de Durango. Tenemos un niño que se llama Gadiel, él nació en Chihuahua y al año se fue para allá con nosotros. Y de ahí tenemos 2 niñas más, Grace, de 7 años, y Genesaret, de 5, que ya nacieron allá. Pero ahorita también que decías, quiero mencionar que es importante trabajar también con nuestros hijos, enseñarles, porque ellos, como dice el Salmo 127, ¿va? Como saetas en manos de los valientes, así son los hijos en la juventud. Y yo he tratado, o mi deseo es que mis hijos lleguen allá donde yo no puedo llegar. Y así brevemente te cuento que Gadiel, un día le gusta mucho dibujar, él le gusta y hace dibujos para sus amigos. Y un día se encontró un cómic de Jesús, del Evangelio de Jesús, y lo encontró en árabe y se lo dio a un amigo que es musulmán. Wow. Y en la escuela, y a veces le decían unos hermanos, pero Gadiel, no se lo vayas a dar porque no se vayan a enojar sus papás. Pero él fue y se lo dio, o sea, lo que nosotros tal vez no podíamos porque por el que dirán o por si me rechazan, él con una naturalidad fue y se lo dio. Y después le pregunté qué pasó y me dice, no, dice mi amigo que está feliz con el cómic, le ha encantado. Y después estamos en tiempos de comuniones y los amigos de mi hijo ahorita están en las comuniones y ya le preguntaban, ¿y tú por qué no vas a hacer comunión? Y él decía, es que yo tengo comunión con Dios todos los días, no necesito comunión. Y eso me gusta porque él está preocupado en aprender acerca de Dios para poder responder a sus amigos. Y me gusta porque después la maestra le pregunta a Gadiel, le dice, Gadiel, ¿tú por qué no vas a hacer comunión? Y los mismos compañeros le dicen, es que él tiene comunión con Dios todos los días. Y me gusta que él sea un niño de influencia, está influenciando a su generación. Wow. Y eso me gusta. Y yo deseo poner esa pasión que nosotros tenemos, que él la tenga por servir, por impactar. Entonces, mi familia ha sido de mucha bendición también y mi deseo es que ellos alcancen aquello que nosotros no hemos podido alcanzar. Gadiel empezó con la guitarra a los 3 años, después agarró la batería y ahorita está tocando el teclado y es un crack porque todo se le queda. Wow. Y la de en medio está con el violín, está aprendiendo violín y la más chiquita quiere cantar. Entonces, digo, bueno, ahí está la iglesia trabajando. Hace unos días escuchaba, ahora que fue el mes del Padre y todo, el mes de que se celebra el Día del Padre, escuché algo que me llenó mucho el corazón, me impactó porque decía que los programas infantiles en la iglesia son muy buenos, ¿verdad? Tienen su área de mucha importancia y todo ello. Pero mencionaba un ministro, un pastor, de cómo su hija estaba teniendo convicciones muy claras acerca de quién es Dios, acerca de la fe del Evangelio. Y él decía, ¿verdad?, de que todo esto no lo aprendió en la escuela dominical, que la escuela dominical es buena porque se enseñan valores, principios. Yo recuerdo todo lo que aprendí en mis clases infantiles y fueron de mucha bendición, ¿verdad? Pero el día a día en casa, en hogar, en la mesa, en los tiempos familiares, es donde realmente los corazones de los pequeños son impactados. Entonces me llama mucho la atención de cómo mencionas tus 3 hijos con ese chip, ¿no? Con ese chip misionero, y ahí podemos ver, ¿verdad?, que tu enfoque sí ha estado en la misión, sí ha estado en el viejo continente, en la obra de Dios, pero sobre todo en ahora los que tienes ahí en casa, tus 3 pequeños. Sí, yo creo que como padres debemos ser padres que ellos quieran imitar, porque los hijos siempre quieren imitar a sus padres hasta cierta edad, ¿no? Y después ya no quieren, pero aprovechar ese tiempo, que seamos padres dignos de imitar, ¿no? Jesús, yo recuerdo en el Evangelio, Jesús, una de las cosas que quería hacer era hacer como su padre, porque decía, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que hago lo hago
porque he visto hacerlo al Padre. Wow. Entonces nuestros hijos están viéndonos, y si ellos nos ven evangelizar, si ellos nos ven predicar, Gadiel el otro día me dijo que cuándo iba a predicar. Entonces a mí me encanta eso, porque ellos nos ven hacer la obra del Señor, trabajar para el Señor, y eso me encanta, que ellos quieran también participar y ser de bendición. Entonces seamos padres, aprovechando, ¿no?, el mensaje para los padres, seamos padres dignos de imitar, seamos padres que podamos bendecir a nuestros hijos, que podamos decirle, Dios va a hacer muchas cosas contigo, va a hacer más cosas de las que Dios ha hecho con nosotros, que podamos, como decíamos eso, tomar a nuestros hijos y como saetas, impulsarlos a cosas mejores. Cuando los judíos se reúnen algunos los viernes por las noches a hacer una comida especial, y en esa comida ellos bendicen a sus hijos y les cuentan acerca de Dios y les bendicen y les dicen lo que Dios tiene pensado para hacer. Ellos son hijos que crecen sabiendo que hay un futuro bueno para ellos, un futuro esperanzador, y que Dios quiere hacer grandes cosas con ellos. Entonces vamos a bendecir a nuestros hijos, vamos a impulsarlos, vamos a hacerles de confianza, que ellos puedan venir y poder contarnos sus problemas y poderlos ayudar. Como el hijo pródigo, que lo fracasó, pero tuvo la confianza de decir, iré a la casa de mi padre, y porque ahí es donde estoy seguro. Y que ellos puedan venir a la casa del Padre, fortalecerlos, orar por ellos y volverlos a impulsar para que Dios haga grandes cosas. Muchas gracias, Abel, por todo esto que has compartido y el tiempo pasado. Yo creo que podemos concluir con esto. Pues muchas gracias por cada experiencia que contaste, cada concepto de lo que Dios ha hecho contigo, y pues como iglesia seguimos orando por su ministerio misionero. Y la última vez que te vi, yo te dije que algún día te voy a visitar, y sigue en pie. Pues ahí te esperamos. Sigue en pie esa declaración. Yo espero poder visitarte por aquel rumbo, y pues muchas gracias por tu tiempo. Unas últimas palabras. Bueno, pues yo quiero animarlos a apasionarnos por Dios. Yo tal vez como misionero te podría decir, apoya las misiones y apoya el ministerio, pero yo más que nada, yo te invitaría a ser apasionado por Dios. Decía Judas cuando escribe su carta, que defendamos la fe ardientemente, que podamos ser esas personas apasionadas para defender, y si alguien demanda de nuestra fe, podamos responderle con argumentos sólidos, argumentos apasionados también, pero sobre todo que todos esos argumentos terminen llevándolo a Cristo, porque al final de todo, ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que conozcan a Jesús, más que nada. Buenísimo, y bueno, pues muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Nos vemos en la próxima.